si hasta habrían sobrevolado el territorio ofrecido para una salida al mar. Así de categórico fue el presidente Evo Morales al referirse a las supuestas negociaciones que habría sostenido con la presidenta Michelle Bachelet durante su anterior periodo por la demanda marítima. Hoy la mandataria habló ante la Asamblea de Naciones Unidas destacando el respeto a los tratados como garantía de paz y estabilidad internacional, porque esto es noticia. Bien, estamos en el estudio con el diputado del PPD, Jorge Tarúa, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, Gabriela. Muy buenas tardes. Partamos por las declaraciones que dio el presidente de Bolivia, Evo Morales. ¿Usted podría estar en condiciones de confirmar que hubo negociaciones en el gobierno anterior de la presidenta Michelle Bachelet con el presidente Evo Morales? Se lo pregunto porque usted ha estado siempre inmiscuido en temas internacionales, presidente, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Gabriela, este es un cuento viejo. La verdad es que Chile siempre ha tenido la mejor disposición con Bolivia de buscar soluciones factibles, posibles, pero que no implican ni implicarán nunca soberanía. Ahora sí, tuvieron conversaciones, tanto en el gobierno del presidente Lagos, en el gobierno de la presidenta Bachelet, de ver posibilidades de mejorar el actual acceso que Bolivia tiene al mar y que han tenido durante 110 años, con un costo de 100 millones de dólares al año para Chile. Pero así de cercanas esas negociaciones, diputado, así como sobrevolar el supuesto territorio que se entregaría. Es posible que hayan sobrevolado, pero ¿qué importancia tiene? ¿Sí? Además, no se puede hablar de enclave. Un enclave significa un territorio de otro estado. Podría hablarse de un eventual comodato, por ejemplo, a 90 años, para que se utilice ese espacio, pero que sigue siendo siempre territorio chileno. ¿Algo hubo entonces, diputado, en el periodo anterior de que el presidente Evo Morales pueda tomarse de aquellos antecedentes para plasmarlos ahora, una vez que se conoció el fallo de La Haya? Nada, son meras conversaciones que se han tenido, los estados siempre conversan, los países siempre conversan. Esto demuestra solo la buena voluntad que ha tenido Chile, pero nunca ha estado sobre la mesa de discusión soberanía chilena. Y eso el presidente Morales no lo dice. Y eso es lo complicado, porque él nunca... A ver, muchas veces él no habla con la verdad. Sí, Gabriela, por favor, cuando estuvimos en los alegatos en La Haya, ¿ustedes saben que los alegatos de Chile no los vio el pueblo boliviano? Porque la televisión boliviana la cortaron. O sea, solamente vieron los alegatos de Bolivia. ¿Ah? Hoy en día él se dio por triunfador, con festejo, y al día siguiente pasa la ley para cambiar la Constitución para que pueda ser reelecto. Bueno. ¿Cambió la postura del presidente Evo Morales en estos últimos días, diputado? Se lo pregunto principalmente porque él ahora actúa con una actitud de demostrar un poquito más de humildad, de que ellos reciben este fallo con bastante humildad, hacen un llamado también a una negociación, a un diálogo previo a lo que pueda determinar en el juicio La Haya. Mire, el presidente Morales siempre ha hecho política del tema con Chile, desde que él era diputado. Él, su caballito de batalla fue el tema del mar permanentemente, y con eso ha logrado muchos réditos políticos. Y hoy en día, ¿no es cierto?, lo vemos que está en un discurso más moderado. Yo le voy a decir lo siguiente: yo creo que esta fotografía tomada por el propio embajador de Bolivia en Naciones Unidas... La fotografía de la presidenta Bachelet conversando con el presidente Morales en Nueva York. Ellos estaban, como decimos en el campo, a la guaite cuando llegara la presidenta para que se presentara Evo Morales. Fue una mala pasada para sacar una foto. Fue una mala pasada para la presidenta que le hayan tomado esa foto. Mire, lo cortés no quita lo valiente. Fue una conversación de pasillo. 2 minutos. Lo cortés no quita lo valiente, pero eso le demuestra a usted de que ellos estaban intentando, ¿no es cierto?, buscar esa fotografía, y la lograron, ¿no es cierto? La presidenta Bachelet los otros 2 días, evidentemente que no tuvo ningún contacto con él. Mientras no se repongan las relaciones diplomáticas entre las dos naciones, estas conversaciones, estas reuniones bilaterales no tendrían mucho sentido. Mire, ni siquiera podríamos decir que fue una reunión bilateral, fue un encuentro de pasillo, forzado por Bolivia. En consecuencia, mire, yo quiero destacar lo que ha dicho la presidenta hoy día, porque en los códigos diplomáticos es muy potente lo que dijo la presidenta de Chile hoy día. Le dijo a todo el concierto de las Naciones Unidas,
Se tienen que respetar los tratados. Esto significa que trae la paz. Y también algo muy importante, dijo la presidenta, los mecanismos que hemos establecido para resolver, ¿no es cierto?, pacíficamente nuestros diferendos, no tienen que mal usarse. Ese es un recado potente que pasó hoy día la presidenta. Hizo bien la presidenta en aprovechar esta instancia para, de alguna manera u otra, referirse al tema. Se le solicitó por parte de la comitiva. La presidenta no nombró a La Haya, no. La presidenta no nombró a Bolivia, pero créame, porque soy ya un viejo diplomático, el mensaje fue bien leído por toda la comunidad internacional. Y quiero decirle más a Gabriela, Chile nunca habría firmado el Pacto de Bogotá del 48 sin el artículo 6. Porque el artículo 6 señalaba que no se podía mirar para atrás, que lo que ya estaba fijado, y por lo tanto que la Corte no tenía competencia. ¿Se pueden seguir? La Corte hizo caso omiso del artículo 6. Yo le voy a decir lo siguiente, los otros 13 miembros del Pacto de Bogotá hoy día tienen que estar digiriendo el fallo, y están preocupados, se lo aseguro que están preocupados. Diputado, en relación al mismo tratado y también a la permanencia que tiene este tratado dentro de nuestra historia, la presidenta dice que se deben respetar los tratados. Bolivia de alguna manera también habla de que se deben respetar estos tratados, pero por otra parte habla de alternativas, plan B, C, D, X, Y, Z, para obtener la salida con soberanía al mar. ¿De qué otras instancias podemos estar hablando cuando ya tenemos un juicio que está pendiente y que el próximo año nuestro país debería presentar la memoria? Mire, todavía estábamos en los alegatos en La Haya y el presidente Morales ya estaba anunciando que tenía los plan B, etcétera, etcétera. Bueno, como ya estamos claros, ¿no es cierto?, que la Corte no puede obligar a Chile a ceder territorio. Ninguna Corte del mundo puede obligar a un país soberano a negociar y ceder su territorio. Ninguna Corte. Chile en eso ha sido muy firme. En consecuencia, ¿qué es lo que le queda? Porque si supongamos que la Corte nos dice, bueno, Chile tiene la obligación de negociar, pero sin resultado concreto, predeterminado. En consecuencia, bueno, si la Corte dice eso, nos sentaremos a hablar con Bolivia, pero ellos lo tienen claro que nosotros no estamos dispuestos a ceder soberanía, por lo tanto, no va a haber acuerdo. Entonces, ¿qué va a hacer el presidente Morales? Está la Corte Permanente de Arbitraje. ¿Qué es lo que va a decir? Chile no respeta el Tratado de 1904. Ya han ido por ese sendero, ¿no es cierto?, señalando que paramos a los camiones que vienen de allá, que la carga, etcétera. Están buscando todo tipo de excusas. Se fueron, ¿no es cierto?, a la LADI. Están buscando, ¿no es cierto?, desde ya cuestionar el Tratado de 1904 por incumplimiento de parte de Chile. Diputado. Y ese podría ser el próximo paso que ellos sigan después de La Haya. Tenemos opiniones de la gente en su casa a través del hashtag Esto es Noticia. Usted sabe, puede opinar junto a nosotros. Vamos a mostrar inmediatamente lo que nos dicen las personas en su casa. ¿No hay opción de plebiscito o salirse de La Haya? Si me puede contestar muy cortito, diputado, ¿podría ser una posibilidad? Bueno, por lo del plebiscito, yo he presentado 2 proyectos de reforma constitucional para que se establezca el plebiscito de la Constitución y que los presidentes puedan consultar a la ciudadanía sobre temas relevantes como este. Y con respecto a salirse del Pacto de Bogotá, es algo que yo planteé en el gobierno del presidente Piñera, no ahora. Y bueno, yo creo que Chile no puede estar en una corte que evidentemente no falla 100% conforme a derecho. Y someter nuestra soberanía, aquello a mí no me parece. Eran 35 naciones las que firmantes del Pacto de Bogotá, ya quedan 14. Saquemos las propias conclusiones, diputado. Le agradecemos por estar como siempre junto a nosotros. Agrado. Muchas gracias, Gabriela. Que esté muy bien. Muchas gracias. Pausa comercial, volvemos enseguida. Escríbanos hashtag Esto es Noticia. ...245 conductores de la empresa Express Santiago 1 del Transantiago... protagonizan un paro de actividades... ...14 servicios que durante el horario punta de la mañana y la tarde... ...hicieron retrasar en parte el tránsito de los santiaguinos... ...choferes apedreados también intentando cumplir con sus recorridos... Tomamos contacto de inmediato con Matías Salazar... seremi de Transporte Metropolitano... para evaluar lo que ha sido la jornada de movilización del día de hoy. ¿Cómo está, seremi? Muy buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Aquí un poco de sueño, pero bien. Seremi, bueno, gracias por estar con nosotros. Una buena evaluación hicieron las autoridades de la movilización de los choferes del día de hoy. ¿El sistema, a pesar de todo, respondió? Mire, efectivamente tuvimos una buena jornada en el sentido que
Los usuarios de servicios de transporte público no percibieron una gran afectación desde el punto de vista de las circunstancias de esta huelga legal que se está produciendo. Un poco para darle algún parámetro a la gente para seguir, tuvimos una afectación desde el punto de vista de la cantidad de buses afectados de cerca del 1%, es decir, del orden de 60 buses. Y las medidas de contingencia que adoptamos de refuerzo de los servicios, más el apoyo de otras empresas, el apoyo de Carabineros, permitieron que el sistema de transporte público funcionara hoy sin grandes dificultades. Seremi, ¿los planes de contingencia corren por parte de las empresas o por parte del sistema de transporte público metropolitano? Se lo pregunto por lo que los trabajadores reclaman: la falta de compromisos laborales, la falta de cumplimientos de derechos laborales. ¿Qué pasa ahí con esa figura? A ver, los planes de contingencia de refuerzo de servicios son definidos en conjunto por el Ministerio de Transporte en conjunto con los operadores. Desde el punto de vista de los derechos laborales, los trabajadores son trabajadores de las empresas operadoras, es decir, la relación laboral es entre la empresa y sus trabajadores y, por cierto, corresponde a las empresas el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Quiero decirle que de esto, los propios contratos que estos operadores suscriben con el Estado establecen no solo obligaciones de carácter laboral, sino además multas y garantías para cubrir el cumplimiento de estas obligaciones. Respecto de la situación de la empresa Express, que se encuentra en huelga legal en este momento, es un grupo negociador de 245 personas, pero nos parece que vale la pena resaltar que 3.000 trabajadores de esta empresa y 10 sindicatos ya cerraron con la empresa, ya tienen un acuerdo y están trabajando normalmente dentro del mismo marco de proceso de negociación colectiva que llevó en este grupo minoritario a la huelga. ¿Ustedes reconocen, Seremi, deficiencias en cuanto a los derechos laborales de los choferes del Transantiago? Ellos denuncian una serie de irregularidades, por ejemplo, que no se cumplirían sus horarios de trabajo, que en muchas oportunidades no tienen un lugar donde descansar, ni mucho menos un baño donde poder hacer sus necesidades básicas. ¿Ustedes tienen un análisis similar de lo que ellos plantean? Efectivamente, los puntos de regulación de frecuencia en la ciudad provocan algunas veces problemas como lo que usted señala, por cuanto se requiere en algunos sectores de la ciudad un punto donde se inicia el servicio y este termina. Y eso no siempre coincide exactamente con el lugar de los terminales. Hemos hecho un trabajo muy importante con los municipios, con los operadores para ir dotando a la ciudad de estos puntos. Yo, por poner un ejemplo, es tanta nuestra preocupación en esta materia que incluso hoy en Costanera Center, el mall, se encuentra un punto de regulación para 4 buses que opera regularmente. Es decir, teníamos una preocupación especial, sabemos que hay una dificultad y estamos trabajando para resolverla. Seremi, vamos a escuchar las declaraciones de los usuarios que de alguna manera u otra en el día de hoy se vieron afectados por esta huelga legal, como usted nos comentaba. Adelante. Deben estar luchando por sus intereses los choferes, pero perjudican a los usuarios. Llevamos 9 años en lo mismo. Va y viene, no, nada. Más de una hora esperando micro. ¿Más de una hora? Sí. ¿Qué recorrido está esperando usted? La 4:30 pasó recién, ahora recién abrió la puerta. Me quedo con la declaración, Seremi, del segundo de los usuarios que decía: llevamos 9 años en esto, vamos y volvemos con la misma situación. ¿Es esa la percepción que existe en relación a los problemas que, por ejemplo, ahora tienen los choferes del Transantiago? Mire, nosotros tenemos la impresión que Transantiago es un servicio que paulatinamente ha ido mejorando. Ya perfectamente podemos distinguir entre aquellas empresas que operan un buen servicio y que ofrecen un buen servicio, aquellas que son peores. Es decir, ya no podemos hablar de una evaluación del sistema negativa, sino de mejores operadores y peores operadores. Y todas las Disculpe, encuestas... Seremi, ¿y esos peores operadores entonces no podrían salir del sistema, que se les terminen los contratos de alguna manera u otra y poner a empresas que sí están comprometidas con sus trabajadores y con el sistema de transporte? Efectivamente, a las empresas que no cumplen con sus obligaciones, tanto con sus trabajadores como con los usuarios, permanentemente se lancen multas y descuentos. Y además, como usted bien sabe, el año 2018 se licitan de nuevo todos los servicios de la Ciudad de Santiago y ahí también esperamos contar con operadores de mejor calidad y que operen un mejor servicio para los usuarios y también para una mejor relación laboral con sus propios trabajadores. Seremi, tenemos declaraciones precisamente de los dirigentes que reclaman escaso cumplimiento de los derechos laborales. Veamos. Un ejemplo puntual, hay recorridos que no tienen servicio higiénico. Le estoy hablando, por ejemplo, en el caso el 421. Nosotros tenemos que prácticamente andar como delincuentes en San Carlos de Apoquindo para hacer nuestras necesidades. Eso es lo que dicen los choferes, que no tienen el servicio higiénico, el servicio 421. ¿Qué se puede hacer con esas denuncias en particular? Porque parece que las multas que se cursan son menos costosas que las inversiones que tienen que hacer los operadores para mejorar las condiciones.
A ver, nosotros en esto hemos acompañado a las empresas para, en conjunto con los municipios, establecer puntos de regulación en buenas condiciones. Como les decía, es un trabajo que ya llevamos más o menos 1 año y medio realizando y que nos ha permitido de dotar de muchos más puntos de los que habían cuando llegamos al gobierno. Sin perjuicio de eso, nosotros reconocemos que efectivamente estas dificultades están y es por eso que estamos trabajando en conjunto con los operadores para resolverlo. Pero sin perjuicio de eso, yo destacar lo más importante, aquí hay 3.000 trabajadores que mediante un proceso de negociación colectiva construyeron un acuerdo con su empresa. Y hay 245 trabajadores, un grupo negociador que no llegue a ese acuerdo. Es decir, también tenemos que tener en consideración que una amplia y mayoritaria porción de trabajadores ya llegó a un acuerdo y hay un sector en particular que no quiere hacerlo. Es decir, las condiciones también tienen que tenerse en consideración. Sin perjuicio de eso, reconocemos que hay esta dificultad y, como le decía, parte de nuestra preocupación diaria es trabajar con los municipios para que estos puntos se autoricen y para que efectivamente los trabajadores tengan una mejor condición de trabajo y puedan operar de mejor manera sus servicios. Seremi Matías Salazar, muchas gracias por conversar con Esto es Noticia, que esté muy bien. Buenas noches, que Gabriela. descanse. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. El Seremi de Transporte conversando con Esto es Noticia, agradecemos sus comentarios, hashtag Esto es Noticia, pausa y volvemos. Una querella por discriminación y agresión presentará Patricia Valdebenito, la asesora del hogar que fue maltratada por un médico en un ascensor mientras paseaba a su mascota. Malas relaciones entre vecinos y reacciones violentas que podrían atentar contra los reglamentos de convivencia en los edificios. Conversamos con Sergio Romane, presidente del Colegio de Administradores de Edificios y Condominios. Sergio, muchas gracias por estar junto a nosotros. De nada. Estamos aquí frente a una situación que podríamos considerar habitual en un condominio de edificios, agresiones entre vecinos, mal comportamiento, situaciones de violencia. Bueno, hay que tener conciencia de que en el fondo vivir en comunidad hay que tener tolerancia, primero que nada. Los derechos de cada uno terminan cuando comienzan los de su vecino. En este caso puntual, estuvimos viendo las imágenes ayer, ¿no es cierto? Se produce este problema en el ascensor. El reglamento de copropiedad es el que debe señalar, si acaso corresponde o no tener mascotas en el edificio. Normalmente los reglamentos son los que de alguna forma mejoran la ley general para todos. O sea, hay un reglamento para cada comunidad, para cada condominio de edificios hay un reglamento distinto. La ley contempla que cada comunidad se rige por su propio reglamento. Eso es lo básico. Y cada reglamento, ¿no es cierto?, va mejorando la ley para ese condominio en específico. ¿Y este reglamento es aprobado por los vecinos de aquella comunidad o por los propietarios de aquella comunidad? A ver, la ley contempla que este reglamento, ¿no es cierto?, que está inscrito en el conservador de bienes raíces, que pasa a ser de alguna forma una especie de hipoteca, un gravamen a la propiedad, es de conocimiento de cada una de las personas, ¿no es cierto?, que cohabitan en este edificio. Ese reglamento dice que en el fondo podrá ser modificado, o la ley también lo dice también, que la primera asamblea puede ser modificado o va a ser el reglamento que va a llevar hacia adelante, ¿no es cierto?, la convivencia por los años que dure, digamos, el edificio. O sea, podríamos decir que hay un primer reglamento que viene asociado a la inmobiliaria, que puede ser aceptado o rechazado por los vecinos, y después o bien se mantiene ese, o se crea otro, o se le van añadiendo ciertas normas. A ver, el reglamento de copropiedad es lo que rige a la comunidad. Se puede complementar con un reglamento interno, que es en el fondo un reglamento que dicta el comité de administración. Ese reglamento normalmente es justamente para ver este tipo de cosas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, la tenencia de mascotas, cómo se puede hacer una cosa que sea responsable, que en el fondo podrían eventualmente subir las mascotas al ascensor, ¿no es cierto?, siempre y cuando, por ejemplo, ocupen un bozal o siempre y cuando sean llevadas en brazos. En general las mascotas se supone que son animales pequeños. Sergio, vamos a revisar declaraciones de la asesora del hogar que se vio agredida en este edificio, en este ascensor en particular, mientras se paseaba a una mascota.
la cual empuja a las pequeñas a que suban al ascensor y me empieza a agredir de que ese no era mi lugar, en la cual él iba a tomar el ascensor, que me bajara. Seguimos discutiendo en el ascensor y me decía que me bajara, que mi lugar era subir las escalas. ¿Se puede revisar este caso con el reglamento de aquella propiedad? O sea, ¿podría haber algún tipo de denuncia por parte de la afectada en contra del involucrado? A ver, lo primero que hay que tomar en cuenta es qué es lo que dice el reglamento de copropiedad de ese edificio. Ajá. Y saber si hay un reglamento interno, ¿no es cierto?, que complemente ese reglamento. Ese reglamento interno solamente puede ser modificado por asamblea de copropietarios. Supongamos que en este edificio se permite tener mascotas, que está también normado que la mascota pueda estar en los ascensores con su correspondiente correa, con su correspondiente bozal. Aquí quien habría incurrido en una falta sería el supuesto agresor. Lo que pasa es que tenemos dos situaciones distintas. Una es que haya ido, ¿no es cierto?, en el ascensor con el animal, ¿no es cierto?, en este caso con un perro, y la otra es la situación que se produce, ¿no es cierto?, entre las dos personas. O sea, la situación que se produce, ¿no es cierto?, es ya un problema que está contemplado, digamos, en la ley. No se puede agredir a una persona. Claro, aquí también podríamos incluso estar en presencia de una situación de discriminación cuando él en teoría le dice que no es el lugar para que esta persona transite. Hay digamos, algunos antecedentes, ¿no es cierto?, que por lo que hemos visto en la televisión podría caer en varios tipos de leyes distintos, incluso en la ley Zamudio. ¿Qué pasa cuando tenemos algunos casos especiales en los edificios? Vecinos conflictivos, que se agarran a pelear en los ascensores con otros. ¿Se puede hacer algo para, por ejemplo, sacar a esta persona de la comunidad, para echarlo del edificio? A ver, si son arrendatarios, sí. La ley contempla, ¿no es cierto?, que uno puede de alguna forma informar al propietario, señalar la situación que está ocurriendo y de alguna forma, bueno, todo esto está contemplado en la ley de que uno puede hacer, ¿no es cierto?, un descargo o un cargo, si quieres llamarlo de esa forma, al juzgado policial local, en el cual diga, mire, este señor está actuando de esta forma. El juzgado puede sancionarlo, puede incluso solicitarle al propietario que lo eche. Eso es viable, digamos. ¿Y cuando la persona es propietario? Ahí es más difícil, porque en realidad lo único que se podría hacer sería que el juzgado le pasara multa hasta que la persona, digamos, entienda. Tenemos declaraciones del dueño de la mascota, que también anunció ciertas acciones en contra de los involucrados. Se dio cuenta el tribunal por medio de Carabineros de Chile. Me llamaron ayer de la PDI de Santiago, una ¿cómo se llama?, comisión que hay especializada de esa policía que quiere venir a hacer interrogatorios, y les dije que bueno. ¿Se actúa bien cuando se realiza la denuncia correspondiente en las instancias policiales y judiciales? Son los derechos que tiene cada uno. O sea, yo creo que está bien lo que están haciendo. Hay que llegar, digamos, al fondo del tema y analizar, digamos, qué fue lo que pasó. Muy bien, pues Sergio, le queremos agradecer por estar junto a nosotros para entender un poco más de cómo es habitar en comunidad y cómo debemos comportarnos también frente a ciertas circunstancias. Que esté muy bien. De nada, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nosotros hacemos pausa comercial y volvemos enseguida con más de estas noticias. Quédese. En septiembre el plan Cuenta Exacta Pro viene con muchos más gigas, ahora 3 gigas para disfrutar. Además puedes chatear por WhatsApp y navegar por Facebook y Twitter sin gastar tus gigas. Más de lo que más te gusta con Claro es posible. Vamos con otras cosas. Fue promocionado como uno de los anuncios más importantes en la historia de la NASA. Y así sería. Hoy la Agencia Nacional de Inteligencia confirmó la presencia de agua salada sobre la superficie de Marte, entregando así una base sólida para las hipótesis que hablan de la existencia de vida microbacteriana en el planeta rojo. Conversamos de este tema con Luis Chavarría, astrónomo de la Universidad de Chile, investigador de Cata. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hola a todos ahí en la casa. Cuéntanos. ¿Es así de importante, de trascendental, como se promocionó este gran anuncio de la NASA sobre Marte? Claro, es uno de los anuncios más importantes de la NASA, porque este anuncio abre la posibilidad de que pueda existir vida en Marte. Por lo tanto, ¿que pueda existir ahora o que haya existido miles de millones de años atrás? Las dos cosas, que haya existido quizás hace miles de millones de años atrás y existe la remota posibilidad de que de que hoy en día todavía sobreviva un poco de
de esa vida, que haya evolucionado para mantenerse viviendo en las condiciones actuales del planeta. Aclaremos, Luis, de que cuando hablamos de que podría haber vida hoy en Marte, estamos hablando de una vida no como la conocemos nosotros, vida humana, y tampoco pensemos en, y no por decirlo de una forma peyorativa ni nada, pero no estamos hablando de marcianos ni cosas por el estilo. No. Bueno, marcianos sí, podrían llamarse como marcianos. Pero no, estamos hablando de microorganismos, básicamente. Microorganismos unicelulares quizás que hayan podido sobrevivir en las condiciones que tiene el planeta ahora. O que hayan vivido hace muchos años y que podamos encontrar restos o evidencia de que en algún momento existió vida en Marte. Y esta vida que podría haber existido hace miles de millones de años atrás, ¿podría en alguna circunstancia haberse asemejado a la de nosotros o es imposible llegar a una verdad científica tan importante como esa? Es muy difícil poder contestar eso porque nosotros estamos, digamos así, en el paradigma, estamos acostumbrados a un solo tipo de vida, que es la vida que se da en la Tierra. Tú tienes que pensar que en cualquier otro planeta las condiciones, las climáticas, el tamaño del planeta, la atmósfera va a ser distinto. Entonces, no tenemos por qué esperar que haya una vida igual como la que conocemos en nuestro planeta. Por lo tanto, es difícil para nosotros poder entender algo que no conocemos. Otro tipo de biología, eso no se sabe. Con el hallazgo de esta agua en Marte, ¿podríamos pensar de que quizás el clima o la forma de vida en Marte muchos años atrás era similar a la que teníamos en nuestro país y que por cambios climáticos, dificultades en el medio ambiente, variamos a lo que conocemos hoy por superficie de Marte? Bueno, esto se sabía desde antes. Debido a otras investigaciones que se han hecho en Marte, se sabía que hace muchos millones de años atrás Marte tenía un océano muy grande y tenía condiciones parecidas a las condiciones climáticas que tenía la Tierra prehistórica. Entonces nosotros si tomamos en cuenta que en la Tierra la vida apareció más o menos en temprana edad, después de que la Tierra fue formada, uno podía extrapolar eso y pensar que en Marte sí también surgió vida mientras aún tenía océanos. El problema es que después en Marte se produjo un efecto invernadero que hizo que el agua se evaporara y tiene la apariencia con la cual nosotros lo vemos ahora. Una apariencia más bien sólida. Claro, es que es un planeta seco, es muy frío, pero no sé, por decir alguna cosa, si se generó vida en el Marte prehistórico, en el Marte muy temprano, quizás esa vida podría haber evolucionado para sobrevivir las nuevas condiciones climáticas que tiene. Y este hallazgo de agua que podría confirmar la presencia de microorganismos pequeñísimos, bacterias, bichitos, etcétera. Que dan la posibilidad de que pudiesen existir. Exacto. ¿Podría generarse también la posibilidad de que Marte o la superficie de Marte fuese habitable? ¿Utilizar esta agua sólida, hallada, desalinizarla en algún momento o ya estamos muy cerca de la ciencia ficción? Yo creo que no tan cerca de la ciencia ficción. Y pienso que mucha gente ya está pensando en cuál es la composición química de esta agua y cómo podría ser tratada para uso humano. Están los planes de la NASA en el futuro, quizás no muy lejano, tratar de enviar tripulación, naves tripuladas a Marte. Sí, porque hay que mencionar de que las naves que han llegado hasta ahora a Marte son robots, no son tripuladas. Claro, son robots y están los satélites, que de hecho este descubrimiento fue gracias a uno de los satélites que está en Marte desde hace como 10 años. Pensamos siempre en la posibilidad de que exista vida en Marte. ¿Podríamos tener condiciones similares en otros planetas del Sistema Solar? Eso es más difícil porque los otros planetas del Sistema Solar o están demasiado cerca del Sol o ya muy lejos del Sol. Entonces, de los planetas que nos van quedando, ya que Plutón ya lo sacaron de la lista, Marte es el que más se parece a la Tierra. Igual es muy distinto, pero del resto es el que más se parece. ¿Qué tan importantes son estos estudios y estos hallazgos para el desarrollo de la ciencia y de nuevas tecnologías, incluso para nuestro planeta? Son súper importantes porque esto va empujando la tecnología. Se necesita crear nueva tecnología para poder descubrir nuevas cosas. Por ejemplo, todo el mundo tiene teléfonos celulares con esas camaritas, ¿no es cierto? Esas cámaras CCD fueron desarrolladas para el uso astronómico hace muchos años atrás. Entonces la tecnología sí va avanzando, la va empujando la ciencia, la astronomía en este caso. Y estos anuncios que hace la NASA cada cierto tiempo, ¿acercan de alguna manera a la población a temas que en algún momento pueden parecer tan lejanos o tan difíciles de entender? Yo creo que sí, que ellos hacen un muy buen esfuerzo en tratar de llevar el conocimiento al público general. De hecho, la idea de la ciencia es que la ciencia sea conocida por todos.
Y en eso yo creo que Chile nos estamos quedando un poquito atrás. Ahora en los últimos años han salido hartos proyectos de difusión, pero todavía creo que falta mucho de parte de nosotros los científicos, y también no me da culpa para los últimos gobiernos que no han puesto esfuerzo en aprovechar que en Chile tengamos los mejores cielos del mundo y que vayamos a tener los mejores telescopios del mundo de aquí al 2020. Eso tiene que ser utilizado no solamente para nosotros, los astrónomos. Nosotros ya tenemos ventaja, ¿no es cierto?, para ocupar esos telescopios, pero también eso tiene que ser utilizado como una ventaja para el público general. Hallazgo de agua salada en Marte. ¿Qué podría venir después? ¿Qué es lo que se especula a nivel científico sobre este planeta? Yo creo que lo que están pensando ahora las personas que hicieron este descubrimiento es quizás hacer un proyecto para enviar una nave que vaya a estudiar esos lugares específicos donde está el agua líquida, que no está líquida todo el año, está líquida solamente en el verano, después se congela de nuevo. Entonces creo que ese es el siguiente paso, tratar de ver cómo podemos estudiar en más detalle esta agua salada y ver si es que hay algún microorganismo o no. Y que las condiciones hacen o no posible que exista vida en estos momentos en Marte. Te queremos agradecer, Luis, por estar junto a nosotros para tratar de entender un poco más de lo que nos cuenta este terreno que sigue siendo tan desconocido, pero con algunas luces que dan cuenta de ciertos allá. Que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Y nosotros nos vamos agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar en la sintonía de UCB Televisión. Nosotros nos reencontramos mañana. Que tenga una excelente semana.